Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la magia y la creatividad se encuentran. Aquí exploraremos el arte de conectar con la escritura, los símbolos, los planetas y las cartas de tarot, entre otras cosas. Estas serán llaves para abrir puertas internas, despertar la imaginación y nutrir el alma. Subí el volumen, abrí tu mente y acompáñanos en este viaje de magia y creatividad. En el episodio anterior estuvimos charlando sobre no hacer nada. La importancia que tiene el quedarnos en el vacío, no hacer nada, aburrirnos un poco. Hablamos de algunos ejercicios, espero que los hayan podido poner en práctica. Y de esa manera empezar a darnos cuenta cómo se nos van ocurriendo cosas justamente en esos espacios en blanco, ¿no? En esos espacios de nada. Sí. Por eso hoy vamos a continuar con este tema y nos gustaría hablar de el aburrimiento como portal. Porque el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Sí, real. Es la mente que agotó los estímulos externos y se vuelve finalmente como hacia sí misma, hacia su interior. Claro. Por ejemplo, cuando un niño se aburre, primero, claro, se va a quejar, va a decir que está aburrido, va a querer hacer las mismas cosas, pero después de ese tiempo se le ocurre un juego increíble con una caja de cartón, por ejemplo. Ponele, claro, sí, si tenemos suerte y solo es una caja de cartón. O empieza a hablar con un amigo invisible, inventarse Claro. historias. O pinta las paredes con crayón. Sí, me ha pasado. Sí, a mí también. O vuelca todo en el suelo, Ay, harina, arroz, y juega que está en la playa. Sí. También. Es que nosotros también somos ese niño. Claro. Pero es Cuando como está que jugando. Claro, pero como que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de cómo estar sin hacer nada, de Sí, cómo total. llegar a ese momento. Sí, y de cómo quejarnos como los niños de estoy aburrida. Sí, no llegamos ni a ese momento del quejarnos porque enseguida tapamos con cosas. Sí. O agarramos el celular, o prendemos la televisión, o nos ponemos a ordenar, limpiar, lo que sea. Entonces, nos saltamos el proceso. Claro. O sea, dentro de la creatividad, ¿no? Tiene que estar este proceso de no hacer nada, de De no hacer aburrimiento. nada. De esperar a que llegue esa idea, ¿no? Ese juego. Es como que queremos la idea genial que aparezca, ¿no? En la musa que Sí, venimos sí. hablando, pero sin pasar por el periodo de gestación, por ese periodo que es incómodo también, Sí, ¿no? muy incómodo. Sobre todo en la cultura occidental, que no estamos muy acostumbrados a no hacer nada. Claro. En general es como nuestra cultura, ¿viste? Es más de cuanto más haces, mejor, el tiempo es dinero. Sí, productividad, como productividad. Para mí es tremendo, sobre todo si tenés un trabajo creativo. Porque tal vez, qué sé yo, laburás en Wall Street, en finanzas, y bueno, no sé, no sos tan creativo, porque respondes a un mercado Claro. de suba y baja de precios nada más del momento, pero las personas que tienen que hacer algo, ¿no? No sé, incluso diseñar algo, un producto, ropa, no sé, o como hablamos siempre, las cosas diarias, ¿no? Resolver Sí. las cosas diarias. También a veces uno tiene que estar en ese vacío de nada para poder desear, me parece. Sí. No, y pienso en esto que decís del trabajo de los creativos, que a veces la creatividad tampoco tiene tiempos o plazos. Y el que trabaja creativamente tiene que cumplir con Sí, tiempos o plazos, claro. y debe ser muy frustrante también, ¿no? El tener que hacer una entrega y que vos tenés la cabeza tan llena de cosas y no tenés ese tiempo Sí. del vacío, de procesar, de generar, que a veces
es la página en blanco. Sí, o el resultado de lo que producís después es de mala calidad. Yo eso lo veo mucho con libros y con música. Cuando Sí. alguien escribe algo bueno o pega un hit de música y después las discográficas o las editoriales le hacen un contrato por 3 libros más o 3 discos más. Sí. Entonces el primero fue excelente porque la persona tuvo todo el tiempo del mundo para prepararlo. Pero en lo que le sigue, como tenés plazo, ya no es de tan buena calidad porque ya te estás obligado a hacerlo. Sí. Y ya la creatividad es distinta. Sí. Entonces, Estás obligado y debes tener esa, como la espada de Damocles. claro, esa fecha. sí, claro, el deadline, Sí, lo que sí. en las corporaciones se llama deadline, ¿no? Como la línea de muerte, imagínate, como donde ahí llegás y es listo, chau, muerte. Ay, sí. Creo que esa es la parte más dura. Por eso también esto que venimos hablando en otros episodios, la disciplina también. El creativo se tiene que entrenar igual Sí. para tener un ritmo de creatividad, pero por supuesto no es que porque tengas la disciplina vas a crear todos los días algo magnífico. No, pero creo que en esa disciplina y en ese entrenamiento tienen que considerarse estos tiempos Exacto. de vacío. Sí, sí. Para que la creatividad fluya. Sí. Para no quemarse. Así es. Hacer vacío es crear un espacio vacío en la habitación de tu mente. O sea, Sí. literalmente, literal. Está Hacer buena la metáfora. Imagina que tu mente es una... Yo siempre pienso lo mismo, ¿no? O lo hablo mucho con las personas que vienen a las sesiones. Hay un espacio, o sea, te heredan una casa antigua. Sí. Y esa casa está llena de telarañas, de muebles viejos, tiene olor a humedad, tenés que ventilar, tenés que vaciar, tenés que limpiar. Si yo me baño todos los días, ¿por qué no limpiaría mi mente todos los días? Y sobre todo, si me gusta la creatividad y quiero desarrollarme creativamente, con más razón, hacer todo el tiempo espacio para que las ideas vengan y tengan lugar donde asentarse, porque el tema es ese, si yo tengo la cabeza tan llena, ¿en qué momento o cómo o dónde esas ideas van a aparecer? No hay manera. Así que yo creo que hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles serían los muebles, en este caso, de la habitación mental? Los pensamientos, las tareas, las notificaciones, los deber ser, ¿no? Sí, deber hacer. Sí, todos los... Así, hoy tengo que hacer, hoy tengo que ir, tengo que llamar, tengo que Sí, responder. las cosas de la rutina diaria también. Total. Así que para que llegue algo nuevo, un mueble, un pensamiento nuevo, una inspiración nueva, primero vamos a tener que hacerle el espacio. Que es lo mismo que en la vida real. Lo que pasa es que, bueno, uno a veces en la mente no se lo imagina de esa manera. Pero por eso es tan bueno hacer terapia. Claro. Es tan bueno escribir, es tan bueno... La escritura terapéutica, porque Claro. uno vacía y también Mandarse se pregunta audios. y Sí. Sí, claro. se para a pensarse. En la indagación, esto que también hablamos en otro episodio, ¿no? Indagamos en ¿esto es verdad? ¿Por qué estoy pensando esto? Claro. ¿Para qué? Me parece que la indagación es el ejercicio ideal Sí. para empezar a cuestionar esto. Sí. Es que la razón principal por la que no podemos permitirnos ese como espacio de vacío, ese no hacer nada, son nuestros pensamientos sobre eso, sobre Claro. no hacer nada. Claro. ¿No? Entonces, hagamos esta indagación un poco, ¿no? Como hablábamos en otro episodio de esta escritora, De autora. Byron Katie. Exacto. ¿No? Bueno, vamos a hacernos esas preguntas como ella se hacía y con este pensamiento, ¿debo ser productivo? Claro. ¿Es verdad? Claro, ¿Es verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Puedo estar absolutamente segura en este mismo instante de que debo ser productiva? ¿Debo serlo? ¿Debo serlo? ¿O es una creencia que aprendí
no sé, viendo a los abuelos, viendo a mis padres, viendo a mis tíos, a mis primos, a mis vecinos, Sí. a mis jefes, a qué sé yo, a la persona que sea. A los influencers, a la televisión, Exacto. a los gurús. Exacto, a cualquier referente Sí. con el que yo me sienta que hizo algo en mí, ¿no? Que repercute en mí. ¿Puedo saber que es absolutamente verdad? Generalmente no. La respuesta generalmente es no estoy absolutamente segura de que deba ser productiva. Puede ser que quiera hacerlo, pero que sí. deba, que esté obligada. Sí, no. Qué sé yo. Por ejemplo, si nosotros miramos, vamos a poner un ejemplo bueno, si miramos a la naturaleza, ¿no? Y vemos un campo que recién fue cosechado, o sea, estaba no sé, los maíces, el trigo, la soja, pasó la máquina, levantó todo, no quedó nada, quedó el campo, que lo vemos cuando vamos por la ruta, todo Sí. así despeluchado, no hay Sí. nada, no tiene nada. Ese campo no está siendo productivo, porque ya fue productivo. Se acaba de levantar todo lo que produjo, ahora no hay nada. Se está recuperando, está acumulando nutrientes para la próxima siembra. Entonces, Exacto. puede ser que nuestro descanso sea parecido a esto, ¿no? A ese campo que queda en un momento vacío, sin ningún tipo de nada, pero que tuvo su producción. Entonces, imaginar nuestra vida también así como de a ciclos. Claro. Es que necesitamos ese espacio para llenarnos de esos nutrientes, para volver a crear, para volver a hacer. Antes era los fines de semana eso, ahora ya los fines de semana Ni los siquiera. dedicamos a hacer de todo. Sí, ni siquiera. Pero bueno, si volvemos al pensamiento, debo ser productivo. ¿Cómo reaccionás vos, cómo reacciona tu cuerpo cuando vos te convencés de ese pensamiento? ¿Sentís ansiedad? ¿Sentís culpa cuando descansás? Me ha pasado, Sí, a mí me pasa todo el tiempo. ¿Te volvés una adicta al hacer? me ha pasado. ¿Tu valor depende de lo que tachás en una lista de tareas? Me ha pasado. Nos ha pasado. Todo, ¿viste? Ya, Sí estamos soy, haciendo una lista. Sí también. sí soy. Lo que pasa que de esta forma nos agotamos. Sí. Quemamos nuestra energía creativa en una rueda de productividad. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó en los peores momentos en los que no paraba de hacer cosas, que cuando llegaba la noche sentía que no había hecho nada. Sí, también. Porque, o sea, que no había hecho nada por mí, por mi creatividad, que todo el tiempo era hacer. Obvio, está bien. Tenía hijas pequeñas en ese momento, pero era tanto hacer para los demás que como que me quedaba un vacío Bueno, eso también. A veces dice interno. que, por un lado se dice hay que dar sin esperar recibir, pero también por otro lado hay que dar, pero también recibir, porque si no uno se vacía. Claro, a veces te lo podés dar vos, o sea, darme el tiempo necesario de descanso, o sea, recibir eso, el cuidado, autocuidado. Exacto. No es necesario que venga otro a dártelo. No, claro. Sí. Pero sí tener en cuenta de aunque sea dárselo uno. Sí. Porque si uno da, hace para el afuera Sí, y no se da, sí, creo que se vacía. sí. Me ha pasado y es una sensación muy extraña porque no tiene que ver con este vacío del que estamos hablando, tiene que ver con... Sí, otro vacío. Claro, es que... No un vacío lindo o No, agradable. claro, no el vacío donde uno puede crear, sino la sensación de vacío de no estoy haciendo nada que me llene, no estoy haciendo nada que me no sé, que me haga bien. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Tenemos al vecino que está mete a rasquetear y pintar y no sé sabemos si se si se escucha. va a escuchar, Claro. Pero bueno, esto por si escuchan un tic, 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 tic ahí de fondo. No es un pájaro carpintero. Es la vida real. Exacto. Es el vecino que está haciendo su trabajo en la pared. Ay, Dios. Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿quién seríamos sin ese pensamiento? Debo ser productiva, debo ser productivo. ¿Quiénes Sí. seríamos?
¿no? Quizás podemos sentarnos afuera, en un banco, en una plaza, en nuestro patio, en nuestro balcón, simplemente mirar un árbol, mirar cómo los pajaritos Sí. pasan de rama en rama, ¿no? Cómo pasan Las los nubes en autos, el las cielo. nubes, tal cual. El ruido, no sé, de los vecinos de enfrente, así como este vecino. Sí. Algo o que nos haga como soñar despiertos, ¿no? Y Como sin tener ese culpa. permiso. Y Exacto. sin culpa. Exacto, como simplemente, bueno, en el episodio anterior habíamos hablado de este ejercicio, de sentarnos y no movernos y quedarnos simplemente ahí escuchándonos, escuchando nuestro cuerpo, qué le pasa, está cansado, está con energía, se siente a gusto, qué es lo que le preocupa, ¿no? Sí. Como esa indagación interna. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Exactamente. Porque necesitamos entender que ser es tan importante como hacer, O más. ¿no? Como ser desde el soy, yo estoy sintiendo, como conectarnos con quién soy, qué necesito para sentirme bien, para sentirme Y sí, porque sí, yo creo contenta. que sin ser no se puede hacer. No. Sí, o lo haces como Se un hace a los autómata. tumbos, a los Sí, tumbos, sí, algo. como los próximos pensar, robots que están claro. por salir y que simplemente van a acatar órdenes. Sí. Así que la idea es cuestionarnos en este momento para nuestra salud mental y creativa si no es más productivo a largo plazo descansar y permitir ese vacío para poder después ver cómo se llena, cómo se va completando, ¿no? Ese vacío. Así que para este episodio pensamos en cómo cultivar el vacío a propósito. Perfecto. Así que vamos a dar algunos consejos para esto. Muy bien. Y también entender que no es pasividad, Tal cual. es una práctica activa de restar, de dejar cosas. Claro, sí, ¿Sí? resta actividades. Hace una menos. Sí, que no tiene que ser siempre, sino Claro. por el momento. Sí, sí. ¿Sí? O un día a la semana, qué sé yo. Claro, los momentos que uno encuentre, porque siempre uno tiene momentos libres. Bueno, Resta, no hagas nada, deja de estar haciendo, deja de estar scrolleando, deja de estar mandando mensajes, simplemente quédate un rato, es más, sentado en el auto mientras esperás a alguien de tu familia que lo fuiste a buscar, o lo llevaste, o lo trajiste, quedarte ahí en silencio. sí, Sí. mirando lo que pasa alrededor Tal cual. en todo caso. Exactamente, sin pensar en qué esto estamos haciendo, simplemente. Entonces, una de las actividades que podemos hacer es, esto lo hemos hablado mucho cuando hablábamos del libro este De la cita con el artista. claro, ¿cómo del se camino se del llama? artista. El camino del artista. Hoy No me- estamos no sé, con de no me Julia salía el Cameron. nombre, no me salía el nombre. Bueno, en ese libro se proponían las citas con el artista. Bueno, vamos a proponer citas con el aburrimiento. Perfecto. Sí. ¿Sí? Agendemos 10 minutos al día para literalmente no hacer nada. Tal cual. Nada. Sin teléfono, sin libro. Qué difícil para mí, ¿no? Porque Sí, yo sí. siempre me Tenés agendo, pero algo. leo. Sí, sí, ni Ni las eso, mujeres ni no. limarte las uñas, Nada. nada. Solo sentarte y mirar por la ventana, puede ser en el subte, en el tren, en el auto, En el colectivo, tal cual. en la oficina, esperando a alguien en una plaza, en un consultorio médico, mientras se termina de cocinar la cena. Observa cómo la mente se agita, porque al principio van a ver, ¿no? Como estas defensas de uno, esta como ansiedad que nos agarra por querer agarrar el teléfono o tapar ese vacío, pero después de ese agitamiento, de esa ansiedad, van a ver que se calma. La mente se relaja. Ujú. También, claro. Otra idea puede ser los paseos sin destino.
salir a caminar, sin un rumbo fijo, sin un podcast en los oídos, en los auriculares, no. Ni música, nada. Deja que los sentidos se impregnen con lo que era alrededor, con el mundo, sin una meta que cumplir, Claro. sin un lugar a donde ir. No es los 5.000 pasos, los Nada. tantos minutos. No. Salí a ver, ¿cómo se dice? Como hacíamos cuando éramos chicos, que salías no sé, te rateabas y salías a pasear por ahí. Sí, por el centro. Sí, por donde sea, viste, como, bueno, medio vagabundear sería la Exacto. palabra. Vagabundear un rato. Sí, me gusta. Sí, había un filósofo, Benjamin, que hablaba de eso, como del vagabundeo. Sí, es lindo, a mí me gusta. Sí, Como ir por distintas calles, ir observando un poco. Uy, mirá, esta casa. A mí me gusta mucho hacer eso, ir caminando por distintas calles y observar, por ejemplo, cuando empiezan a construir una casa Sí. o cuando la van remodelando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vas pasando y vas viendo la sí, transformación. está buenísimo. O los negocios, cómo los van montando y cómo se van armando también, o los árboles, vas viendo, ¿no? Como, no sé, en este momento en Mar del Plata están los tilos Sí. a pleno, un olor delicioso, a jazmín Es que y el a paso de tilo. las estaciones, cómo va cambiando el ambiente, Tal lo cual. que te rodea, creo que Es muy hermoso poca gente se observar. detiene a observar eso. Sí. Y capaz que en otros momentos los mismos árboles están sin hojas, ¿no? Y no hay sombra. Y esas cosas para mí son lindas como ejercicio. Sí, porque total. después empezás a prestarle un montón de atención y ves, wow, los jacarandá estaban todos floridos. Y capaz que te lo perdiste. Sí. Ver un árbol violeta divino o color lavanda es imperdible. Y a veces pasás de una con el auto como un loco Sí, no ves, y te lo perdiste. no ves. Otra cosa que podemos hacer es el tacho de basura mental. Va. Este es muy bueno, es muy bueno. Me gusta. Por ejemplo, te sentás, no sé, a pintar, a tejer, a crear algo y empiezan los Sí. malditos pensamientos de esto es una Los del porquería. impostor, Sí, que lo del hemos impostor. hablado. Esto va a quedar horrible, ¿quién me lo va a comprar? Esto no sirve. Entonces, imaginamos que tenemos un tacho de basura al lado nuestro. Y en vez de luchar contra el pensamiento, simplemente le decimos, te caché. Gracias por tu opinión, pero que nadie te la pidió. Y hago el gesto de, ¿no? Como si me sacara algo del pelo o de la frente y me imagino que lo tiro al tacho ese invisible. Buenísimo. Y me lo saco ¿no? Como, ¿te acuerdas cómo hacía la varita de Dumbledore? Que se sacaba los pensamientos y los ponía en el pensadero. Sí. Bueno, pero en este caso, como son pensamientos intrusivos y negativos, los tiramos al tacho. Tiramos a la basura. ¿Sí? Entonces Buenísimo. también es una linda forma de hacerle vacío a nuestro crítico interno, que impostor. obvio siempre nos va a decir malísimo, no servís, esto no Sí. lo quiere nadie, qué feo que te salió, a los demás les sale mejor. Pero bueno, hay que aprender a chito la boca. Silenciar. Silencio. Nadie le pidió opinión. Y confiar en el vacío. Vos hablas a veces de un concepto que se llama el horror vacui. Horror vacui. Contanos un poco de eso también. Es una expresión latina que significa, bueno, sería literalmente la traducción sería horror o miedo al vacío, ¿sí? Y se aplica en dos contextos. Por ejemplo, la tendencia a una es artística y la otra psicológica, ¿sí? Porque son como tendencias a tener que llenar todos los espacios disponibles que están como vacíos, hay que llenarlos. Con decoración, si es la parte artística, con detalles, con ornamentación, dejando el menor espacio vacío posible.
como es una locura. Sí, como en el barroco. En el barroco se ve la pintura, en la arquitectura barroca es lleno, 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 lleno. Total. Y también en el arte islámico, ¿viste? La gente que va a Turquía, a esos lugares, vos ves que hay, ¿viste? El ceramiquito, la cosita, la cosa dorada, el oro, la estatuita, ¿no? Como muy lleno, muy ornamentado todo. Eso. Esto también lo vemos en algunas personas, cuando le vemos que se puso todo. Ay, sí. Se puso, viste, la coronita en la cabeza, los aros, la gargantilla, el collar, los aros, la pulsera, los cinturones, la cartera. Decís, no soporta el vacío, no soporta el que no haya. Sí. Pero bueno, son conceptos que los podemos ver, ¿no? En psicología, que en general se van a ver como ansiedad o incomodidad ante la falta de estímulos o el silencio. Sí, tiene que ver con este comportamiento nuestro de ahora, donde la gente como que necesita llenar cada momento de su vida con actividades o información. Sí. Y lo veo también en los chicos, Sí. ¿no? Y que uno los manda, que los mandas a fútbol, que lo mandas a dibujo, a tenis, a pileta. inglés. O sea, y el pibe va a la escuela, está bien, a veces los padres tienen que trabajar y necesitan como cubrir esos horarios, pero también nadie se para a pensar de que el pibe sale de la escuela, va acá, va allá, va No hay 140 espacio vacío. actividades. Sí. Está agotado después. Sí. Porque eso, no tiene tiempo para aburrirse. Y cuando tiene el tiempo le dan una tablet o un teléfono, o los jueguitos, la Play, o... Es un tema que lo vamos a ver dentro de unos años. No, es que ya se está viendo. Sí, pero no... Porque hay mucha más frustración en los chicos. Sí. No aguantan. Pero imagínate esa gente en el poder. Sí, bueno, claro. Más adelante va a ser peor. Exacto. ¿Cómo irá a ser, no? Yo siempre me pregunto cómo esto va a repercutir. Sí. Pero bueno, estas ideas todas se basan, ¿no?, en lo mismo, que es que el vacío es algo que debe ser llenado. Y la verdad que a veces no. El vacío no debe ser llenado. También lo podemos pensar, ojo, con las personas que se separan y enseguida se descargan aplicaciones de citas y enseguida tienen que estar llenando ese espacio con alguien y no darse el tiempo de ¿quién soy yo ahora? Sí, o que saltan, ya salen de una relación con otra. Claro, porque hay que llenar un hueco que el otro dejó y que las personas no saben completarlo consigo mismas. Sí. ¿No? Sí. Como, bueno, ¿quién soy yo ahora que no estoy entre comillas? Porque nunca estás solo, siempre estás con alguien, no estoy con nadie. Sí, estás con tu familia, amigos, clientes, ¿no? Compañeros de laburo. Sí, tal cual. Siempre hay gente. Es más, te tomás el bus y está lleno de gente. Sí. Te subís al tren y está lleno de gente. Entonces siempre hay gente. Vas al cine, vas al teatro y siempre hay gente alrededor tuyo. Nunca estás solo. Salvo que vivas, no sé, en el medio del campo, en el medio de la montaña y solo estés con los pájaros como Blancanieves y la Cenicienta. Con las ardillas del bosque. Sí. Pero bueno, sí, ese ejemplo que pusiste es como muy... Tal cual. Es visual. Sí. Cual. Y también que en realidad la mente adora este horror vacui, este miedo al vacío, porque sabe que es algo bueno, algo que le va a traer una novedad. Claro, pero la naturaleza lo odia. Lo aborrece. Sí, porque la naturaleza florece llena. Sí. Sí. Sí, si vemos, esto lo podemos ver siempre, ¿no? Como sobre todo en los barrios, o bueno, no, incluso en las partes céntricas de las ciudades. Se hace un espacio, ¿no? Se tira una casa abajo y la gente empieza a llenarlo de basura. Ay, sí, es horrible. O si es un terreno que no hay nada construido, se empieza a llenar de plantas. Y vos decís, ¿de dónde salieron estas plantas? Y se hacen como yuyales altos que no podés a veces ni entrar de la cantidad de plantas. Sí, pensaba a veces en esas veredas que viste que a veces le queda un huequito entre baldosa y baldosa y empieza a salir una plantita. Exacto, porque la naturaleza odia el vacío, entonces lo va a llenar.
lo mismo pasa en nuestra casa. Dejas, no sé, tenés la mesita de entrada donde pones y ahí se empieza a llenar de papeles, la llave, los anteojos, qué sé yo, un montón de cosas. Lo mismo en el auto, o sea, todo el tiempo tenemos que estar limpiando y ordenando. Entonces, ¿por qué no lo haríamos eso con nuestra propia cabeza? mente? Sí, Exactamente. Por eso hay que confiar en que ese vacío interno se va a llenar con ideas, con un tiempo de paz, con claridad, ¿sí? con conocimiento de nosotros mismos. Pero bueno, solo podemos hacer esto si tenemos el coraje de hacerlo, ¿no? Lo de suficientemente valiente. Eso, de sostener esos momentos de vacío o de no hacer nada. Sí. Así que, bueno, les vamos a dejar una invitación para esta semana, así como la semana pasada les dimos algunos es más o menos para que hagan. Esto es más o menos lo mismo. Tal cual. Le vamos que lo continúen, sería la idea. Continúen y permítanse aburrirse la próxima vez que estén en la fila del supermercado, que estén esperando a alguien, que tengan 5 minutos libres. No saquen el teléfono. Respiren, miren alrededor, ¿no? Como observen a la gente, observen los autos, observen las posturas de la gente cuando camina, las caras. Bueno, yo cuando estudiaba teatro, a nosotros el tema de la observación era como, nos decían eso, ¿no? Salgan para la creación de personajes, para el interpretar un personaje, miren a la gente en la calle, miren cómo caminan, miren cómo hablan, los gestos que hacen. Y también para un escritor, por ejemplo, esto es buenísimo para poder crear también esos personajes, porque el personaje no es solamente el pensamiento, sino también es un cuerpo que se mueve, que gesticula, que se vincula. Es que a veces uno está en la calle y ve las discusiones, todo. Sí. Y es divertido también. Incluso, como, por ejemplo, la vecina chusma, nos convertimos en la vecina chusma. No, y yo pienso la gente que diseña ropa, ¿no? Indumentaria o accesorios, también muchas veces sale, se llama street style hunting, como salir a cazar el estilo de la calle. Claro. Y también sacan un montón de ideas de gente común, normal, que a la mañana se apuró, se vistió así con lo que tenía. Claro, y después de ahí sale tal vez las, ¿cómo se dice? Las tendencias de moda. Así que hasta eso es interesante. Por eso a veces hay que hacerlo con cosas muy básicas. No hace falta hacer cosas irse a un ashram en India. No, señor, siéntese en el auto de su casa ahí tranquilo y simplemente observe. Sí, es eso, observar. Tal cual, sí. Bueno, dejarse sentir la incomodidad inicial y observar qué surge detrás de esta incomodidad, ¿no? Porque también nos van a surgir preguntas y dudas, ¿no? Como se nos llenan los bolsillos de preguntas, vamos a decirlo de una manera bien, porque hay una forma argentina de decirlo medio grosero, ¿no? Que se nos llena una parte de preguntas y es muy incómodo. Claro. Pero hay que hacer también espacio a esas preguntas, porque por algo surgen y aparecen. Sí. Y quizás aparecen recuerdos olvidados. Y también ideas para proyectos. O simplemente como una tranquilidad, una paz que uno no conocía porque no se dio el tiempo de conocerla. Sí. El alma no entra en escena corriendo. No, créeme que no. Entra cuando nos detenemos lo suficiente para escuchar su susurro. En diseño humano, esto es la voz del centro esplénico o del centro del vaso. ¿Sí? Que es el vaso como el órgano de lo que tenemos los humanos, como el hígado, los riñones, el vaso. Y en diseño humano se dice que esa parte, ese centro energético, que se llama así, centro del vaso o centro esplénico, todo el tiempo nos habla con voz muy bajita y es el que nos va diciendo
intuitivamente lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Mm. Y solo se escucha cuando hacemos silencio, cuando estamos muy conectados con nosotros. Mirá la importancia que tiene. Y lo lindo de esto, si yo hago el vacío, hago el espacio, me quedo en silencio, no solamente puedo tener nuevas ideas, proyectos y sentir paz, sino que además esa voz mía interna me va a empezar a decir: hola, ay, qué bien esto, sí, vamos para acá. O te va a decir: no, por ahí no, por ahí no. Y es hiper sabio Sí, total. eso. Entonces, bueno, esta es una de las... Escuchar a la intuición. Claro, pero tenés que estar en silencio Y sí. y tranquilo para poder escucharlo, porque si no, imagínate, No, la si vorágine no aparece. No, tal cual. Así que bueno, gracias por hacer este espacio de quietud con nosotras. Y si este momento de calma te resonó, compartilo. Y no se olviden de invitarnos un cafecito. Y nos escuchamos en el próximo episodio de La magia de las cosas. No se olviden, a veces la cosa más productiva que podemos hacer es absolutamente nada. Nos vemos, nos oímos. Bye. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos en este viaje de creatividad e intuición. Que la palabra se convierta en magia y la visión se abra como un jardín.